por el principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro entre las dos? ¿Dónde se conocieron? Tenemos dos versiones, creo. No, tenemos Tenemos dos versiones, yo voy a decir una. Bueno. Y ella va a decir otra. Bueno. Saltando en un tema de los fabulosos Kyla, en un cumpleaños de una amiga en común. Yo creo que por ahí antes en el profesorado nos conocíamos más, pero yo reconozco que me divertí mucho con ella en el cumpleaños de una amiga en común, saltando número 2 en tu lista, creo, de los fabulosos Kyla. Y hubo una química, muy especial. Y bueno, y ahí yo me enteré que Vale estaba estudiando el profesorado y yo me había anotado para empezar el año siguiente y empezamos a ser compañeras en el profesorado de Teatro de Morón y a cursar juntas materias, muchas materias. Y en un momento nos tocó hacer un trabajo práctico juntas de una materia de maquillaje y dijimos, bueno, ya que tenemos tanta onda y nos llevamos tan bien, hagamos algo. Y bueno, hicimos el trabajo, con el objetivo era utilizar el maquillaje del cine mudo y nosotras armamos una escena bastante delirante. Y bueno, y ahí en el living de mi casa empezamos como a escribir qué nos gustaría y ahí como combinamos que nos gustaba mucho el universo y las películas de cine mudo de Chaplin y fue muy fácil, nos divertimos muchísimo armándola, creo que no paramos de reírnos, dudamos un poco si lo que estábamos haciendo estaba bien o no. Sí, no sabíamos si estaba bien, nos estábamos divirtiendo y la imagen de Chaplin nos inspiraba mucho, entonces decíamos, bueno, va por acá, como que nos gusta mucho a las dos, entonces dijimos, bueno, va por ahí. Y bueno, presentamos el trabajo y la profesora, se rieron mucho todos los compañeros y cuando terminó el trabajo nos hizo un costado y dijo, bueno, ustedes dos tienen que hacer algo juntas ya y se tienen que poner a estudiar clown, que no sé si saben lo que es, pero son muy cómicas las dos. Y ahí como que arrancó. Muy inocente, nosotros no entendíamos lo que nos estaba diciendo la profesora, pero en ese momento fue súper importante. Eso, que alguien venga y que te diga, ustedes dos tienen que hacer algo juntas. ¿Qué? Sí, tienen algo juntas especial, como algo así, ¿no? Que nos dijo, como que juntas se complementan muy bien. O sea que el clown aparece después, o sea, casi como un instinto en ustedes, pero su formación de clown aparece después. Sí. Yo creo que las dos siempre tuvimos una tendencia dentro del mundo del teatro a ir a lo cómico. Como que mi recuerdo de chica era que me gustaba mucho el humor y también lo hemos hablado y como que a las dos nos aparecía lo cómico dentro del teatro con mucha facilidad. Pero tomar la decisión de estudiar clown o de entender qué es esta técnica, que las dos veníamos del teatro, fue posterior a conocernos. Sí, no. Nosotras queríamos ser actriz, hacer grandes obras de directores. Claro, no. Nunca pensamos que las dos íbamos a abrir la puerta de la comicidad e involucrarnos tanto. Hasta hoy, ¿no? Ser como investigadoras. Sí, pedagogas, como... ¿Cómo llegan al Teatro de Morón? ¿Cómo es eso? ¿Cómo deciden estudiar en el Teatro de Morón? Y bueno, quisimos entrar a Liuna y a Lemad y fracasamos. No nos dijeron nada en realidad, no te dicen nada. Nos dijeron gracias por venir y bueno, nos habíamos anotado las dos en el profesorado de teatro y bueno, nos interesaba también la docencia, como era interesante, digamos, ser actrices, por eso elegíamos el Liuna y el EMAD, pero también nos parecía interesante que era una salida laboral, estudiar, entonces ahí fue que decidimos ir al profesorado. Bueno, hacen esta escena cine mudo y de eso hacer un grupo de clown o hacer un dúo de clown, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, hicimos la escena de cine mudo
Nos fue muy bien, aprobamos la materia. La profesora nos dijo, bueno, tienen que hacer un dúo. Van bien. Y dijimos, bueno, desde ahí empezamos como, teníamos química para varios trabajos. No solo el de maquillaje, sino que hacíamos otros trabajos de la escuela. Y vivíamos ambas con nuestra familia. Teníamos trabajos diversos y dijimos, ¿por qué no hacemos una obra infantil en donde podamos llevar esta obra infantil a las escuelas, ganar un mango y irnos a vivir sola? Estamos hablando, claro. O sea, queríamos estamos a trabajar. 20, 21, 22 años, entonces... Claro, empezar a trabajar de lo que nos gusta y poder empezar a independizarnos de trabajos como el mío de la zapatería. Y yo de animadora de fiestas infantiles. Me parece que el grupo lo armamos con la excusa de trabajar y también con la ilusión de poder armar un grupo, como decir, bueno, ¿por qué no podemos armar un grupo sin saber lo que va a pasar? Y la expectativa fue que sea fácil de llevar a todas partes, o sea, que queríamos que la obra entre todo en una valija y el objetivo fue meter todo en un lugar en donde podamos subir un micro y poder transportarnos. Entonces también eso hizo que viajemos mucho y que tengamos como mucha facilidad para movernos. Éramos 2, entonces los festivales era fácil de llevarnos. Y la obra fue pensada para los niños, hicimos las Confusiones de Caperucita, una versión delirante de la Caperucita, y que los padres se reían muchísimo más que los chicos, o sea, pero había algo como o sea, pero ¿qué pasa? Decíamos, o sea, los padres nunca hicimos la función, o sea, estaba pensada para ir a escuelas. Nunca hicimos una función de las Confusiones de Caperucita en una escuela. Jamás. Teatros, festivales, en la calle, nunca objetivo. Pudimos hacer lo que queríamos, que era ganar un mango a través de las escuelas o meternos como... No lo pudimos hacer. Y también algo que como que cuando nos juntamos fue una decisión de decir, bueno, y hagamos algo en el oeste, que somos de acá, como tengamos esta obra infantil para trabajar acá. Y no, nos empezamos a mover por todas partes, que todo lo que queríamos. Pero bueno, empezamos a ser como representantes también del oeste. Entonces íbamos a un festival y nos preguntaban, nosotros somos de Morón, venimos de allá de hacer esta función. Entonces bueno, también empezar a movernos nos empezó a hacer como conocidas también porque representábamos a la zona oeste, ¿no? El infantil empezó a tornarse para adultos. Ya no era un infantil, ya no era para los niños solamente. Nuestro humor tenía un guiño para el adulto y luego los niños quedaban como en segundo plano. Ya era como hacer la obra solo para los padres, los tíos, la gente adulta. Entonces, claro, nos convocaban en festivales para adultos y teníamos esta obra infantil. Y eso tuvimos que ponernos a pensar qué estábamos haciendo. Digo, bueno, estamos haciendo las Confusiones de Caperucita, pero vamos directamente al público adulto. Y a partir de ahí, creo que empezamos a pensar en hacer números para varieté e ir al público adulto. Sí. ¿Por qué Mañosa? ¿Qué Mañosa? Mañosa nos costó mucho ponerle nombre al grupo, o sea, estábamos totalmente perdidas, le pedíamos ayuda a los amigos y no la invocábamos con nada. Y nos sentamos a buscar en internet, dijimos, bueno, busquemos en otro idioma, en otra forma busquemos en latín palabras que nos gusten y la que nos gusta, buscamos el significado y así pasó, nos pareció muy gracioso Astutus. Y cuando vimos el significado era mañosas y nos miramos y dijimos, sí, somos re mañosas. Sí, o sea, somos re mañosas. Habíamos estado mucho tiempo frente a la computadora, de esas grandes, ¿no? Las que tienen ahora una antigüedad. De computadora, mucho tiempo ahí. Y creo que después de ver tantas palabras, las dos ahí colocadas, dijimos, somos muy mañosas.
¿Cuándo empiezan a contar el cumpleaños o la fundación del grupo? ¿Qué fecha tiene? ¿Tiene una fecha? Sí, el 2004. ¿Algún día? ¿Algún Mayo. En mayo del 2004 estrenamos Caperucita en el profesorado de Teatro de Morón para público adulto. O sea, era todo muy extraño. Todo el profesorado de Teatro de Morón riéndose de un infantil que quedó. Pero bueno, esa fue la fecha de que para nosotros es el inicio del grupo, en el 2004. Igual después hicieron otros infantiles. Sí, hicimos un espectáculo de calle con la excusa, siempre había una excusa que era movernos o trabajar. Nos queríamos ir de viaje al sur y dijimos, bueno, tenemos Caperucita, tenemos 2 números de varieté y vemos algo para la calle. Cuestión que Caperucita la llevamos y la trajimos sin sacarla de ningún bolso porque no hubo oportunidad de hacerla, hicimos más calle y fue la primera experiencia que teníamos en calle. La propuesta no era habilidosa de malabares, nuestra propuesta era humor en Nosotras calle. hacíamos humor. Y creo que también viene de ahí mañosas también. Bueno, resolvemos con una habilidad, alguna maña, algo, pero nosotros teníamos que resolver con lo que teníamos. Y nuestra habilidad no era ni hacer acrobacia, ni nada. O sea, nosotras éramos... Lo hacíamos para llamar la atención. Claro, Pero yo sabía en un ningún poco de momento swing y ella sabía hacer malabares con 3 pelotas muy bien en ese momento y bueno, más o menos con eso llamábamos la atención, pero nuestros números eran una locura. Teníamos unos tiquitaca y con un audio rarísimo, hacíamos un número, bailábamos con tiquitacas, tacas, muy raro, que la gente, claro, veía... Sí, era números una propuesta cómicos. diferente para la calle. O sea que fundaron el grupo muy jóvenes y empezándose a formar, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la formación ya dentro del grupo y sosteniendo los estudios del profesorado, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esa formación grupal? ¿Hubo una formación grupal? Sí. Primero fue un delirio, porque todo era bastante delirante. O sea, estábamos estábamos formándonos para ser futuras docentes y Vale empezó a estudiar clown, yo estaba estudiando teatro antropológico, el mismo día los sábados, y empezamos a formarnos mutuamente en las casas de nuestros padres, Claro, en el garage de la casa de ella en Villa Luzuriaga y en el patio de mi casa de Morón Sur. Con ahí, un loro, claro. con un perro, con tu perro. Y ahí Vale me traía un ejercicio de sus clases y me decía, hoy aprendimos esto, y me lo enseñaba y yo lo hacía. Me ayudaba a tener resistencia física a través de los entrenamientos de la antropología teatral. Investigamos, o sea, el primer inicio del grupo fue una investigación teatral y pedagógica en conjunto y bastante simple, o sea, era eso. Ahí empezó a surgir la necesidad, digamos, como nos estaba yendo bien porque lo entendíamos y lo estábamos poniendo en práctica, pero tuvimos la necesidad de empezar a estudiar comicidad, clown, con maestros de Capital, pero siempre las dos decimos que nos formamos mucho más como payasas en un inicio, frente al público, entendiendo la técnica del clown con el público ahí, En vivo. y totalmente cruel, porque Sí, crudo. no había una previa nuestra de aprendizaje. Nosotros armamos escuelas juntas. O sea, Yani traía sus ejercicios de antropología, yo de clown, y ahí fusionábamos algo y en la austeridad, digamos, en el vacío absoluto, creíamos, nos autodirigíamos, armábamos nuestros números y las dos nos mirábamos y decíamos, sí, y vamos a lanzarnos ahí al vacío, ¿no? Que después entendíamos, con los años, entendíamos que fue la mejor escuela, ¿no? Para entender lo que es el clown, la técnica. Sí, fue bastante escuela mañosa. Aprendimos juntas y después hicimos el camino al revés. O sea, la formación llegó después. La experiencia, digamos, de estar como en función con público vino primero y después vino Con eso trajo de todo, ¿no?
tener esta escuelita íntima a ir a exponernos al público también traía sus abrazos íntimos, de decir, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a esto? Yo no me siento muy bien, y bueno, pero pero ¿cómo hay que mirar? Porque la verdad es que vos tenés que, había un montón de preguntas que las teníamos que contestar nosotras en la intimidad, y nada, como eso, escuela. Y también entendiendo el fracaso, digamos, como técnica del clown, entendiéndola, después con los años nosotras lo fuimos también trabajando desde el aprendizaje con maestros que nos fueron transmitiendo, pero el clown trabaja mucho con el fracaso y con el aquí y ahora constante de lo que está pasando en escena. Entonces nosotras veníamos del teatro, y hacer ese cruce de entender eso, lo empezamos a hacer en el momento que estaba sucediendo. Y fue muy fuerte para las dos, porque estábamos entendiendo una técnica juntas sin haberla estudiado, digamos, como empezando a estudiarla. Sensaciones que venían y que no entendíamos qué había pasado. Olas de risa, ¿no? Que tal vez eran distintas a olas de risa de quien las provocaba. Y ahí irnos a la intimidad y empezar a charlar. Pero ¿cómo en esta parte, si se rieron de esta forma, y cómo? Y mañosas, realmente. Un estudio minucioso, de entender estas cuestiones, ¿no? Como, bueno, el hilo fino entre el público y nosotras, ¿no? Y sin saber qué era la identificación del payaso con el espectador y que después lo consumimos nosotras estudiando. Al principio era como puras emociones.